Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime de la Barra, yo soy un emprendedor pero más viejo. Partimos hace como 25 años nuestro negocio de inversiones. Pero acá la idea y lo que pensamos que podía ser interesante para una audiencia es tratar como de enmarcar este tema del financiamiento del emprendimiento en el mundo algo. Nicolás tuvo súper buena la introducción, muy buena la introducción. Además, Nicolás viene del mercado de capitales. Una muy buena introducción porque al final todo este ecosistema es un subecosistema del mercado de capitales más grande. Entonces, mi idea con esta pequeña presentación es tratar de darles ese contexto de, de cómo funciona el mercado de capitales. Algo comentó Nicolás de que lo que le interesa a los inversionistas en general, uno puede encontrar algún subsegmento de inversionistas que está ahí por la buena onda, pero en general no están ahí por la buena onda. Eh, Están porque hay retorno, hay rentabilidad detrás del emprendimiento. Todavía estamos preparando la presentación. Entonces ese es un poco el contexto que yo les quiero dar. Perfecto. Pero quizá un poquito de background. Nosotros, como les decía, partimos hace 25 años. Somos una empresa que administra fondos, asesora inversionistas y distribuye fondos. Y como les decía, partimos hace 25 años en Nueva York, después nos instalamos en Chile. Ahora estamos en 9 ciudades, en 8 países. Pasan por nuestras manos, nuestros oídos y nuestras orejas como 50.000 millones de dólares. Acabamos de abrir una oficina en Londres y, eh, y como les decía antes, somos 350 personas en estas 9 ciudades y nuestros clientes son en general inversionistas sofisticados. Fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de pensiones americanos, endowments, fondos de pensiones en Argentina. En Argentina ya no existen, fueron clientes nuestros en Argentina. Eh, y ahora en Argentina es solo compañías de seguros y bancos. Ojalá que aquí no pase lo mismo. Eh, el, eh, y son también clientes nuestros muchos intermediarios en distintas partes del mundo, intermediarios financieros. Entonces, ¿cómo la puedo pasar? Dale. Entonces, la empresa, primero aquí como dicen los gringos, la parte del 101, el primer curso, al final un emprendimiento es una empresa. Y una empresa se financia, ya sea con, eh, con capital o con deuda. Normalmente los emprendimientos en la etapa más temprana es prácticamente puro capital. En la historia esta de que los emprendedores parten con su plata y con su tarjeta de crédito, es cierto, pero ya después cuando las empresas van creciendo, eh, se puede financiar entregando parte de las acciones o parte de la propiedad a alguien que quiere compartir el riesgo empresarial, o pueden convencer a alguien que corra el riesgo empresarial, pero que recupera su plata y le paga unos intereses, o pierde toda su plata. Esa es una propuesta en general que en el mundo del emprendimiento no se presta para eso. O sea, por eso los bancos en general no son un buen proveedor de capital para startups, porque la propuesta de alguien que tiene capital y se lo quiere prestar a alguien con la esperanza que se lo devuelva por un interés relativamente chico
y que si las cosas salen bien, lo mejor que le puede pasar al proveedor de capital es que gane ese interés, y lo peor que le puede pasar es que pierda todo. Esa propuesta, si ustedes fueran un proveedor de capital, me imagino que como que no les interesa mucho si es que el negocio que le están proponiendo es un negocio de alto riesgo. Y en el mismo mundo de la deuda, pasa lo mismo. Aquí es todo un tema de rentabilidad y riesgo. Y en el ecosistema de mercado de capitales, donde al final lo esencial es que se juntan gente que tiene plata con gente que necesita plata. La gente que tiene plata exige una compensación por esa plata. Una compensación por riesgo, una compensación porque no puede disponer de su capital hoy día. Entonces, el que tiene plata y no la necesita hoy día se convierte en un ahorrante o en un inversionista, como ustedes quieran llamarle. Y el que necesita plata, la necesita porque quiere invertir, porque quiere aventurarse, porque quiere invertir en una planta, porque quiere crecer y comprarse otra empresa. Ese señor necesita plata y si no la tiene que ir a buscar de los que la tienen. En ese contexto hay un continuo de opciones para que esa transacción se realice. Y como decía Nicolás, una cosa que también me llamó mucho la atención, este tema de, y cuando él habla de terms, habla de que están estandarizándose. ¿Por qué habla de eso? Es porque lo que se transa entre esta gente, fondos de pensiones, family office, sovereign wealth funds, compañías de seguro, fondos mutuos, los inversionistas que ustedes, venture capital funds, que vamos a hablar de eso en más detalle más adelante, lo que se transa son contratos. Lo que nosotros transamos en este mercado, ya sea el instrumento, el bono soberano del gobierno de Estados Unidos, que es el instrumento más seguro de la Tierra, o un contrato en el que el emprendedor me dice que me va a pasar el 20% de los dividendos que pague o el 20% del ¿cómo se llama? Parece que me tengo que poner aquí porque si no queda la escoba con el acoplo, ¿no? Eso es un contrato. Y son siempre contratos. Y cuando Nicolás hablaba de los terms, esas son cláusulas. Son cláusulas de un contrato. Y eso, en general, lo que pasa con este mercado es que es un mercado de confianza. Es un mercado de confianza en que esos contratos, las cláusulas que dicen esos contratos se van a respetar. Entonces, cuando dice Nicolás que se fue a Delaware, y la pregunta de por qué se va a Delaware es porque cuando uno de estos señores, un family office o un sovereign wealth fund o un fondo de pensiones, en este caso de emprendimiento, un venture capital fund, toma el riesgo que quiere tomar es el riesgo del negocio. No quiere tomar el riesgo de que la jurisdicción no funcionó o que la jurisdicción le cambió las reglas y por eso se van a Delaware. Porque cuando uno habla con un inversionista en Miami o un inversionista en Boston o un inversionista en Silicon Valley o un inversionista en Nueva York o en Austin, Texas, el tipo le dice, mi compañía está en Delaware, mi abogado es XYZ y las cláusulas de este contrato, que es lo que norma la relación entre el que pasa la plata y el que promete devolverle la plata, de alguna manera, en el caso del capital es residual, o sea, primero hay que pagarle a los empleados, hay que pagar los impuestos, hay que pagar a los proveedores, hay que pagar la deuda y después lo que quede va para el emprendedor y para sus socios. Entonces, el tema de entender que todo lo que se transa acá, todo lo que se hace y todo lo que está detrás de esto son contratos, ayuda a entender, a mi juicio, muchas cosas. Y ayuda a entender primero por qué cuando el emprendedor tiene la ambición de ser un emprendedor global, tiene que escoger una jurisdicción donde la base de esos contratos aguante inversionistas globales.
aguante contratos globales, aguante clientes globales. Y por eso cuando decía Nicolás, nosotros tenemos la ambición de ser latinoamericanos y por eso nos fuimos a Delaware. Ahí está la explicación. Se bloqueó el... Ahí está. Y este mundo tiene distintos niveles, por decirlo así, de la confianza o cómo se genera la confianza. Entre partes sofisticadas, privadas, la confianza es suficiente el que esté la compañía domiciliada en Delaware, el que el abogado sea el abogado correcto. Entre partes no sofisticadas, la confianza está en la regulación normalmente. Si es que un bono o una acción se transa en un mercado que cumple con la regulación que le imponen la superintendencia, la SEC, el regulador que sea, al final la confianza la genera la regulación. En este mundo nuestro del emprendimiento, esa regulación es básicamente cero. Y la regulación empieza a ser una realidad cuando el emprendimiento ya se transforma en un instrumento financiero o en un contrato, que están de moda los contratos por adhesión, en un contrato por adhesión que es una acción o un bono que se transa en bolsa. Y eso es cuando la empresa ya es capaz de hacer un IPO, como decía Nicolás, y eso puede tardar 5, 7, 8 o 10 años, dependiendo de la velocidad de crecimiento del negocio y dependiendo también de las condiciones de mercado. O sea, después de la crisis, la gran crisis del 2008 o después de la reventón de la burbuja del .com, o sea, todos los procesos de apertura de empresas nuevas a bolsa, de empresas innovadoras, se atrasaron décadas. De hecho, en Estados Unidos, el regulador tuvo que inventar una estructura legal que se llaman los SPAC, no sé si alguien lo habrá escuchado, para facilitar la apertura a bolsa de empresas que ya eran unicornios, pero que la regulación se transformó en una regulación tan rígida y tan compleja que muchas compañías decidían no hacer su IPO o atrasarlo. Facebook fue de las primeras y estamos hablando de que eso ocurrió varios años después de la crisis financiera. Y la hacían en Hong Kong o las hacían en Europa y los gringos reaccionaron creando estos vehículos que se llaman los SPACs. Chuta, estamos con problemas de... A ver, otra cosa, no sé si es que tienen alguna pregunta a esta altura. Ideal que sea más interactivo, levanten la mano nomás o interrumpan, ni un problema. Otra cosa que es súper interesante, después de todo este tema de qué es lo que, del contexto del mercado de capitales y de que aquí se transan contratos, que este es un mundo de confianza y que esos contratos generan la confianza ya sea porque son transacciones entre adultos sofisticados, o porque hay una regulación detrás que respalda la validez de esos contratos. Entonces, otro tema que a mí me parece súper interesante y me parece fascinante, y que es un trabajo que hemos estado haciendo hace harto tiempo, es de tratar de explicarnos por qué distintos inversionistas invierten en distintos tipos de cosas y por qué hay algunos y solo algunos inversionistas que invierten en emprendimiento. Y hasta yo les diría que hasta Corner Shop, no sé si se acuerdan, esto hace unos 5 años atrás, que cómo era posible que no hubieran inversionistas chilenos en Corner Shop, que las AFP no invertían en Corner Shop, que los fondos de capital de riesgo locales no invertían en Corner Shop. Bueno, si miramos acá, que está chiquitito esto, pero básicamente lo que está acá es una comparación entre distintos tipos de inversionistas con nombre y apellido. Algunos no son con nombre y apellido porque es más una encuesta a los family office globales. Y los ordenamos desde izquierda a derecha, de cierta forma, en qué inversionista tiene la cartera de inversiones más sofisticada a la cartera de inversiones menos sofisticada. Y el orden está: los endowments de las universidades privadas en Estados Unidos,
y ahí aparecen Yale, Princeton y Stanford. Después está un ente como el que quieren algunos montar en Chile, que es un ente estatal, que maneja pensiones en Canadá, que se llama el Canada Pension Plan. Después está una encuesta a los family offices globales que hace VS. Gracias. Y después está un fondo de pensiones americano, que es el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado de California, uno de los inversionistas institucionales más grandes del mundo. Y después ponemos acá las AFPs mexicanas, peruanas, chilenas. Y una de las cosas más interesantes de esto es que si ven, los endowments de las universidades en Estados Unidos invierten desde 2/3 hasta 3/4 de su portfolio, que en el caso de Yale, Princeton y Stanford estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares en lo que nosotros llamamos inversiones alternativas. ¿Qué es lo que es eso? Son inversiones que no se transan en bolsa, que no se pueden comprar en un mercado de bonos, aunque sea de over the counter, como le llamamos nosotros, que no es una bolsa, sino que es un mercado en que los agentes transan entre ellos, que el típico mercado de bonos es un mercado que no es de bolsa, sino que es un mercado que es over the counter. Y avanzamos hacia el inversionista, por decirlo así, nosotros le llamamos el menos sofisticado, pero en realidad no es el menos sofisticado, sino que es el inversionista que menos condiciones, entre comillas, naturales tiene para sacrificar liquidez o para tomar riesgos que otro inversionista no tiene. Entonces, ¿qué características tiene el endowment de una universidad en Estados Unidos? Esas 3 universidades tienen endowments, primero, de una escala gigante. 40.000, 50.000, 100.000 millones de dólares cada endowment. Segundo, esa gente maneja un portfolio que está ahí para soportar o para apoyar el crecimiento de la universidad o el financiamiento de la universidad por los próximos 200 años, porque en el caso de Harvard existe hace 200 años. Entonces, en jerga nuestra, el horizonte de inversión de ese inversionista es infinito, una característica muy, muy clave. Segundo, esos inversionistas, y esto es cada vez más cierto, necesitan una rentabilidad de más o menos el 6% que el portfolio tradicional en el que invertían hace 30 años atrás, que era 60% acciones listadas en bolsa americana y 40% bonos de empresas de alta calidad en Estados Unidos. Ese portfolio 60-40, que era el portfolio tradicional, ya no les da esa rentabilidad. Y necesitan una rentabilidad del 6% para poder pagarle las becas. Hoy día lo que está muy de moda en Estados Unidos es que esas universidades tienen que pagar la universidad a la gente que no puede pagarla. Estas son universidades privadas. Entonces, para cumplir sus objetivos de diversidad, para cumplir sus objetivos de fomentar, por decirlo así, el talento de alumnos más desfavorecidos, mucha de esa plata hoy día se destina a becas. ¿Qué otra característica tiene? Estas universidades tienen exalumnos que deben ser de los gallos más secos en inversiones del mundo. Harvard, Princeton, Stanford, Pensilvania, la Universidad de Columbia, y que son gente que tiene experiencia de 20 o 30 años y que están dispuestos, no solo están dispuestos, sino que tienen pasión por hacer que ese portfolio de inversiones de esa universidad sea un portfolio que produzca los objetivos que necesita producir. Entonces tienen comités de inversiones que tienen gente hipercapacitada y gente que no tiene, por decirlo así, que defender lo que hacen frente a un regulador, frente a un político, que es un tema súper relevante. Y no son regulados. No hay nadie que les diga, oye, ustedes tienen que
hacer estas inversiones con este set de restricciones. Bueno, ¿y en qué resulta eso? Resulta en que invierten, como les decía, entre 2 tercios y 3 cuartos en inversiones que no se transan en ningún mercado. Eso es private equity, inmuebles, eso es crédito privado y crecientemente venture capital. O sea, podrán imaginar ustedes que el endowment de la Universidad de Stanford, siendo el ecosistema, por decirlo así, de Silicon Valley y el tema tecnología nacido en Stanford, en Berkeley, ese comité de inversiones de ese endowment de la universidad de ser, como les decía, de los inversionistas más sofisticados del mundo en Venture Capital. Y en el caso de ellos tienen, como les decía, un casi 2 tercios de la inversión. Y después, si uno va avanzando, se le va poniendo complicada la pista, entre comillas, al inversionista para aprovechar esta oportunidad de invertir en crecimiento, invertir en emprendimiento, invertir en innovación. Porque en el caso, por ejemplo, del Fondo de Pensiones de Canadá, ya es un ente estatal que tiene que seguir ciertos lineamientos. Además tiene un pasivo que ese fondo lo que tiene que hacer es pagarle las pensiones a los ciudadanos canadienses, que es algo parecido al pasivo, entre comillas, que tienen los endowments de universidades, porque tienen que pagar las becas de los alumnos y pagar otros gastos de la universidad, pero en el caso del Canada Pension Plan, o de un fondo de pensiones, como se le llama en el mundo de las inversiones de beneficio definido, es que este señor tiene una obligación, este fondo tiene una obligación de pagarle pensiones de un monto definido a la gente que se va jubilando en Canadá. Y esa gente ya tiene menos invertido en este tipo de inversiones más complejas, más ilíquidas, más riesgosas y que requieren también más gestión, como es el tema de, por ejemplo, el Fondo de Inversiones de Canadá invierte en empresas de transmisión eléctrica en Chile, invierte en empresas de agua. Esas empresas hay que operarlas, hay que tener gente en los directorios, y invierte mucho en inmuebles, y para eso también hay que tener empresas inmobiliarias que gestionen esas inversiones. Entonces es complejidad, es la naturaleza de la obligación o la naturaleza del objetivo que tiene que tener ese portfolio. Y después están los family offices globales, en que los family offices globales invierten menos de la mitad de su inversión en este tipo de inversiones menos líquidas, más riesgosas y más complejas. Yo le diría que esas son las 3 dimensiones que definen a estas inversiones, las cuales Venture Capital, y lo vamos a ver un poco más adelante, o sea, el financiamiento del emprendimiento está en el extremo de la complejidad, del riesgo y de la falta de liquidez. Después está el Fondo de Pensiones de los empleados de California, de los empleados públicos de California, que es un ente estatal. Ustedes, me imagino que algunos de ustedes sabrán, pero el estado de California es un estado bien político, o sea, un estado en que la política juega un rol muy importante como otros estados en Estados Unidos. Por lo tanto, los objetivos de ese fondo de pensiones estatal no son los objetivos solo de proveer una rentabilidad alta para financiar la pensión de los empleados públicos del estado de California, sino que han empezado, respondiendo a las presiones políticas, a tener un montón de restricciones que un inversionista como los endowments no tienen. Por ejemplo, hay un foco tremendo en cuántas comisiones se pagan por la administración de esos fondos y a quién se le paga. Ese es un tema. El otro tema es cómo apoyar a las minorías. Entonces hay mucha inversión orientada a apoyar a minorías. Hay mucho, digamos, escrutinio a todo lo que hace ese comité de inversiones, que al final son empleados públicos. Hay una rotación alta en esos equipos. ¿Qué es lo que implica? ¿En qué termina esto? Es en una inversión que para un inversionista de súper largo plazo, que se parece mucho al Fondo de Pensiones de Canadá, invierten menos del 20% en estas inversiones
más complejas y líquidas, y más rentable y más riesgosa por lo mismo. Y en el caso de las AFPs latinoamericanas, aquí hay prácticamente todas las características que tiene un endowment. Los fondos de pensiones, como están diseñados en la región, como fueron diseñados, prácticamente no cumplen ninguna característica. Porque primero, los fondos de pensiones en nuestros países necesitan tener una valorización diaria de todos los instrumentos que tienen. Y mientras más sofisticado, más complejo, más ilíquido y más riesgoso es un instrumento financiero en general, esas valorizaciones no están disponibles. Por lo tanto, primer punto en contra para que un inversionista como una AFP invierta en venture capital. Segundo, son inversionistas que son altamente regulados y están sujetos a un escrutinio tremendo cuando pierden plata. Y ustedes han visto, tienen que haber visto en los titulares de los diarios, cada vez que pasa un La Polar, cada vez que un LATAM no llega a una resolución de este proceso de reestructuración financiera, está en los titulares de los diarios. Entonces los equipos de inversión de esos inversionistas tienen mucho cuidado en no generar una inversión que les produzca, por decirlo así, riesgo de titular, como dicen los gringos, headline risk. Entonces, además está en Chile hasta hace poco estaba el tema Felices y Forrados, que no solo tenían que estos fondos valorizar diariamente, sino que tenían que pagar traspasos entre fondos, pagarle traspasos a la gente, y eso implica que se requiere una liquidez que la mayoría de los inversionistas desde CalPERS para allá no tiene esa necesidad. Y por eso es que era tan dañino el tema de Felices y Forrados. No es por broma. Es porque no permite que estos inversionistas que están acá actúen como un inversionista en que lo que le interesa y lo que principalmente le interesa es de generar buenos retornos para sus mandantes. ¿Alguna pregunta acá? Porque este tema de repente es medio polémico, pero... Y lo que ha ido pasando en el mundo, como les decía yo, en el año 95, este es el caso de una compañía de seguro. Las compañías de seguro tienen obligaciones conocidas y necesitan generar flujo de caja más o menos conocido después de los cálculos actuariales que tienen que hacer para pagar esas obligaciones. Entonces, en el año 95, prácticamente el 100% de la inversión de las compañías de seguro en Estados Unidos eran bonos. Invertían en bonos de la Coca-Cola, en bonos de General Motors, en bonos de las empresas de mayor calidad en Estados Unidos, y eso alcanzaba para pagarle las pólizas a sus pólizas. Hoy día, 2015, o sea, no es hoy día, esto es un poquito viejo, pero el 2015, por el hecho de que las tasas de interés en el mundo bajaron drásticamente y estos inversionistas necesitan retorno para poder pagarle las pólizas a sus asegurados, tuvieron que estructurar portfolios mucho más complejos. Hoy día tienen solo un 12% en bonos, un 30 y tanto, un tercio del portfolio en acciones de compañías grandes, casi un 10% en acciones chicas, un 22% en acciones de empresas que no están ni siquiera en Estados Unidos, de empresas globales, casi un 15% en activos inmobiliarios en forma directa y más del 10% en private equity. Como les decía, algo que el año 95, si no lo hubiera dicho un gerente de inversiones de una compañía de seguro, que su portfolio iba a lucir como el año 95, te habría dicho que estaba absolutamente desquiciado, porque el riesgo que tiene un portfolio como este no tiene nada que ver con el riesgo que tiene un portfolio de bonos de empresas de primera línea en cualquier mercado. Esto me lo voy a saltar. ¿Cuánto rato me queda? No me queda.
¿No me queda nada de rato? ¿Cuánto le queda? No, yo creo que ahí estamos. Para terminar nomás en el tema del financiamiento de VC y complementar lo que comentaba Nicolás. El inversionista, que me pasé una que la tengo que mostrar. Esta. Cuando el inversionista se sienta con algún compadre que viene y le dice, oye, yo tengo la papa porque tengo un fondo, administro un fondo que invierte en venture capital o invierte en empresas cerradas que se transan en bolsa o invierte en préstamos, que son todas cosas que no se transan en bolsa. Yo no puedo comprar un préstamo en una bolsa, no puedo comprar una participación en una empresa, en un emprendimiento, en una bolsa. O sea, estas cosas que están aquí, venture capital, growth equity, private equity, distressed debt, infraestructura, real estate, todos esos nombres raros, nada de esto se puede comprar en bolsa, excepto algunos fondos que se transan en bolsa, como el Fondo de Independencia, acá, que son fondos inmobiliarios cuyas cuotas se transan en bolsa. Pero todo el resto no se puede comprar, excepto que alguien te lo quiera vender o te lo venga a ofrecer. Y cuando te lo vienen a ofrecer te dicen, tengo un fondo de venture capital que va a invertir en los mejores emprendedores, los emprendedores más secos. Lo que le dice ese tipo que maneja el fondo de venture capital al inversionista es, yo te voy a hacer rentar esta plata entre un 20 y un 25%, pero tú me tenés que entregar esta plata por 15 años. Yo la voy a invertir por los próximos 5 y te voy a pedir la plata cuando yo quiera, dentro de ese plazo de 5 años, y después te la voy a devolver cuando yo quiera, dentro del plazo de los próximos 10 años, y lo más probable es que te extienda esa cuestión, porque si es que el mercado está malo, en el momento en que yo tenga que desarmar mi fondo, va a ser mal negocio para todos salir en ese minuto. Entonces, el mundo del que estamos hablando es un mundo en el que después de todos los gastos de administración del fondo, después de pagarle 2% anual al administrador, más pagarle el 20% de las utilidades, al inversionista le tiene que quedar entre el 20 y el 25%. Entonces, esto es lo que les decía yo, que aquí no hay ni caridad, aquí no hay buena onda. Obviamente, todas las cosas se pueden hacer en buena onda o se pueden hacer en mala onda. Mejor hacerlas en buena que en mala, pero el 20-25% que le exige un inversionista a un fondo de venture capital no lo despinta nadie. ¿Por qué? Porque está en el extremo del riesgo, de la iliquidez y de la complejidad. Entonces, para compensar por riesgo, iliquidez y complejidad, hay que ofrecer un retorno súper atractivo. Uy, aquí me van a cuestionar todo mi speech. El hombre que más sabe de Venture Capital Financing en Chile, don Jamie Riggs. ¿Qué tal, Jamie? Y para terminar, y para seguir con algunas preguntas, cuando estamos hablando de financiamiento de Venture Capital, como les decía, que es el financiamiento, o sea, es el inversionista que está dispuesto a aceptar más riesgo, más iliquidez, más complejidad, más opacidad, porque tampoco hay mucha transparencia en cómo los emprendedores hacen su negocio. Normalmente lo que se exige son retornos altos. Y cuando hablaba Nicolás de las series o de las rondas de inversión, normalmente esto se agrupa en rondas que se le llama semilla o presemilla, series A, y después las series B, C y D, que son las series siguientes. Y lo que define, por decirlo así, qué es lo que es una serie, un presemilla o semilla, y qué es lo que es una serie A, es cuál es el estado, por decirlo así, de desarrollo del plan de negocios de la compañía. Mientras más temprano, más prueba y menos seguridad hay de que el concepto vaya a ser exitoso, más cerca está de pre-seed, seed o serie A. ¿Y qué es lo que define
por decirlo así, la transacción, cuando uno entra en un contrato con un fondo o con un financista en esas etapas, básicamente es qué porcentaje de la propiedad de la compañía va a exigir ese financista para entregar ese financiamiento. Y normalmente cuando estamos hablando entre Serie A, Pre-Seed y Seed, no hay prácticamente ningún inversionista que esté dispuesto a hacer algo como eso si el emprendedor no está dispuesto a entregarle un 20% a la compañía. Entre un 15 y un 20%, ¿no, Jamie? Ya. Después, ¿en qué se enfoca el inversionista VC cuando entra a estas aventuras? Al final se enfoca en la calidad del equipo. Yo les diría que la calidad y la experiencia y el concepto que viene a ofrecer el equipo es la clave, absolutamente clave, porque el inversionista lo que está haciendo es una apuesta. Es una apuesta a la capacidad del emprendedor de generar valor. Ya en la ronda siguiente, en la Serie A, ya hay alguna mayor certeza respecto a lo que llamaba, yo aquí lo quise traducir, pero en este mundo el tema de la jerga es bien relevante. El Product Market Fit, ya hay alguna noción de que el producto y el mercado van a tener tracción y que la propuesta de valor que tiene el emprendedor tiene algo de probabilidad de éxito. Después, en las rondas B, C y D, ya la valorización es más alta, por lo tanto, el porcentaje de propiedad que tiene que sacrificar el emprendedor es menor por la misma cantidad de dinero. Estamos hablando de ya a esos niveles de sacrificar propiedad más cerca del 5 o 10%. Y en la medida que el emprendimiento madura a serie C o más, los inversionistas empiezan a mirar variables objetivas. Ya no es solo el equipo, su experiencia y lo que ha hecho en el pasado con empresas de alto crecimiento, sino que empiezan a ver cosas como el cost of acquiring customers, el lifetime value of users, y métricas como esa, que lo que hace es que el riesgo del emprendimiento va decreciendo en el tiempo y por lo tanto el retorno exigido por los inversionistas también va decreciendo en el tiempo. Otra cosa interesante es que miran mucho los números de crecimiento en el número de usuarios, la intensidad de uso del número de usuarios y cuánta es la rotación o el churn off de usuarios que hay en cada uno de los emprendimientos. Así que bueno, eso me pasé, como me pasa siempre, pero me pasé 5 minutos. Las preguntas que quieran y que pueda contestar, Jamie no puede hacer preguntas, se las contesto feliz. No hay muchas preguntas. ¿Qué opinas sobre las ICOs, instrumentos de financiamiento a través de criptomonedas? Esa es una innovación interesante, pero yo creo que todavía queda mucho por probar. Hay ahí un elemento como de las originales iniciativas, sobre todo en Estados Unidos, de peer-to-peer financing, en que el financiamiento no es entre un inversionista sofisticado y un emprendedor, sino que es mucho más atomizado. Y lo que ocurre con eso es que, como te decía, al final lo que uno transa acá son contratos. Mientras menos estandarizado es el contrato, mientras menos conocida es la contraparte, es más difícil el tema de estructurar financiamientos que son peer-to-peer o muy atomizados. Entonces vamos a ver cómo avanza eso, porque al final, como te decía, el venture capitalist se especializa en separar el emprendedor que tiene una probabilidad alta de generar un negocio que cree valor versus el emprendedor que tiene un sueño, pero que la probabilidad de que ese sueño se transforme en una empresa que cree valor es menor. Entonces, a mí me cuesta pensar en que haya un mercado grande y sostenible de peer-to-peer cuando el conocimiento, la complejidad y la iliquidez, porque acuérdate que esta cuestión tú tenés que estar invertido, lo dijo Nicolás.
O sea, si es que alguien piensa que invierte en un venture cap, en un VC o en un emprendimiento y que se va a hacer una pasada rápida, es peligroso. O sea, las condiciones normales de desarrollo de estos negocios puede que se haya acelerado un poco el tiempo en el cual uno invierte y después esta empresa o se vende a otra empresa o se hace una apertura a bolsa. Pero, como te digo, me cuesta juntar las características económicas, por decirlo así, de esa transacción, de este contrato en que yo entrego parte de la propiedad de mi empresa, yo le entrego plata y después me devuelven la plata con mucha rentabilidad. No sé si se presta. ¿Alguna otra? Sí. La caracterización de serie A, B, C, D, E, ¿está en relación a las ventas, a nivel de ventas de la empresa? No, te diría que está en relación a algunas de estas métricas y de la evolución y la tasa de crecimiento en estas métricas, o sea, de adquisición de nuevos clientes, más que de ventas. Las ventas empiezan a jugar un rol en las series más tardías. En las series más tempranas no hay muchas veces que la venta, como digo, no juega absolutamente ningún rol. Muchas gracias, Jaime. Este fue Jaime de la Barra y le queríamos agradecer por la maravillosa presentación que nos acaba de regalar con un regalito de ETM.